Pues va a dar comienzo la sesión que nos ha reunido hoy en torno a José Antonio López Cerezo, que para quien no lo sepa, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Oviedo y que desde hace muchos años realiza estudios sociales de la ciencia y mantiene un grupo de investigación sobre cultura y comunicación de la ciencia. Algunos de sus libros son indicativos de esta actividad y dentro de ellos me gustaría citar pues, uno inicial de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ya del año 1999, o El Canal de Panamá, o La confianza en la sociedad en riesgo, y uno próximo al mundo de la salud, El triunfo de la antisepsia, donde se describe el desarrollo del concepto de la antisepsia por Semmelweis. Desde hace 3 años también colabora con el ISPA en la dirección, junto a la profesora Marta González, del título propio de experto en comunicación social de la ciencia. Y hoy de lo que nos va a hablar es de un concepto emergente, tal vez en nuestro contexto de salud, no tanto desde el punto de vista de la actividad de investigación del profesor López Cerezo, que tiene que ver con la democratización de la ciencia, malentendidos de la participación. Pues muchas gracias, José Antonio. Tienes la palabra y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Agustín. También muchas gracias al ISPA por esta oportunidad para compartir ideas, para compartir resultados de mi grupo de trabajo en torno a este tema, el tema de la democratización de la ciencia, que para hacerlo más atractivo lo he querido centrar en los malentendidos, lo que he llamado los malentendidos de la participación en materia de ciencia y tecnología. Bien, por comenzar, es difícil exagerar hoy la importancia que tiene este tema. Desde el surgimiento del activismo civil en los años 60, particularmente en los Estados Unidos, y la posterior tematización académica de este fenómeno, el eslogan democratizar la ciencia ha ido cobrando cada vez más fuerza en nuestra época. La ciencia no ha sido una excepción en este tsunami general de la democratización. Una muestra la ofrecen los lemas de los programas políticos más recientes para promover la ciencia en España o en Europa. Desde el Responsible Research and Innovation, que es el lema, como saben muy bien, del actual programa Horizon 2020, donde se enfatiza la implicación del público y la orientación social de las políticas, hasta una de las misiones, de los elementos centrales del nuevo programa Horizon Europe 21-27, que es el de promover una ciencia abierta para apoyar la implicación social, sin olvidar el eje 14, el último, de la actual o de la próxima, Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027, que es el de promover una ciencia e innovación abiertas e inclusivas. Bien, para no traicionar el espíritu de ese movimiento de apertura social de la ciencia, creo que es importante cobrar conciencia de sus falsos ídolos, como diría Francis Bacon. Me refiero a las ideas preconcebidas, los malentendidos de uso corriente, que reflejan una cierta visión sesgada de la participación y la restringen de ese modo los cursos de acción y las metas a las que podamos aspirar. Decía el filósofo francés Michel Foucault, en el orden del discurso, que el poder institucionaliza el saber y el discurso legitima el poder, estableciendo los eslóganes y procedimientos adecuados para el acceso a cierta verdad, decía él, la que interesa al poder. El discurso, es cierto, el discurso no solo describe el mundo, lo construye. No solo anticipa el futuro, contribuye a realizarlo. Por ello, creo que es importante examinar críticamente
lo que he llamado malentendidos de la participación, es decir, los eslóganes, las leyendas que controlan el discurso, limitando nuestra acción y nuestra imaginación respecto a lo que pueda significar eso de abrir la ciencia a la sociedad. Bien, comenzamos por el primero de esos malentendidos, de esos misunderstandings. Pensar que solo democratizamos dando la palabra a los ciudadanos. Hace ahora casi 50 años se celebró el primer Congreso Mundial sobre el papel de la ciencia en la sociedad, organizado por UNESCO e ICSU, la International Council of Scientific Unions. Esto fue en Budapest en 1999. Numerosos premios Nobel y ministros de ciencia, entre ellos nuestro entonces ministro Rajoy, formaban parte de las delegaciones para debatir sobre el lineamiento general de las políticas científicas en el nuevo siglo. Una de las cumbres regionales preparatorias que se celebró en marzo de ese año en República Dominicana y culminó en la llamada Declaración de Santo Domingo, destacaba precisamente 3 sentidos de democratización de la ciencia que es interesante rescatar aquí. Primero, democratizar la ciencia es llevar los ciudadanos a la ciencia, es decir, promover la participación. Pero también, segundo, democratizar es llevar no a los ciudadanos a la ciencia, sino la ciencia a los ciudadanos, es decir, promover la cultura científica. Y tercero, un tercer sentido de democratizar la ciencia sería promover una orientación social de la ciencia hacia las demandas sociales. Democratizar, por tanto, es mucho más que abrir espacios de opinión. Creo, no obstante, que no son metas independientes. Es algo que quiero retomar hacia el final de la presentación. Un nuevo malentendido es el que tiene que ver con, imponernos ciertas orejeras al contemplar el fenómeno. Creer que la participación tiene ciertas características uniformes que están presentes en todos los formatos y las experiencias. La participación, por el contrario, creo que no es una camiseta de talla única. Necesitamos reconocer la gran variedad multiforme que asume la participación. Participación es responder a una encuesta. Participación es asistir a la presentación de un informe o implicarse en un debate ciudadano. Participación es escribir una carta al director de un diario. Participación es publicar un blog. Participación es poner una denuncia en un juzgado. Y participación es incluso comprar en el supermercado, porque a través del efecto agregado de numerosos consumidores se ejerce presión incentivando o desincentivando líneas de I+D en empresas particulares. Por tanto, participar es hacer muchas cosas de formas muy diversas. Bien, otro malentendido, otra leyenda, creo que es particularmente peligrosa. Pensar que antes de crear espacios de participación debe formarse adecuadamente a los ciudadanos. Creer que el deber de conocer es una condición previa al derecho a opinar. Si esto es así, ¿cuál es entonces el umbral mínimo que debería requerirse a un ciudadano para ejercer su derecho a opinar? ¿Tener la escolaridad obligatoria? ¿Poder leer el suplemento de ciencias de un diario? ¿Tener un título universitario? ¿Un doctorado en ciencias? Es como un bucle infinito, el bucle infinito del eurocomunista con inclinaciones maoístas. No llegar nunca a hacer la revolución social porque no se ha terminado la revolución personal. Como creo que muestran numerosos ejemplos, se aprende participando. No se requiere esa capacitación previa
que tiene un umbral difuso y posiblemente inalcanzable. Se aprende participando. En la diapositiva podemos ver una imagen turística del Tazones del siglo pasado, de la playa de Tazones con el pueblo al fondo y con una de las plantaciones de eucalipto que dispararon la polémica de finales de los años 80 y los años 90 sobre las políticas de repoblación con esta especie en Asturias. Muchos recordarán esta historia, que retrata una polémica que todavía reaparece esporádicamente en los medios de comunicación. Lo que parecía una buena noticia para paliar los efectos de la reconversión industrial de finales de los años 80, a saber, la promoción del eucalipto en Asturias, por entonces auspiciada por Bruselas y alentada por el gobierno regional, se convirtió en poco tiempo en una intensa controversia social que movilizó a numerosos grupos, movilizó a ecologistas, ganaderos, nacionalistas, maderistas, la industria del papel, el gobierno regional y buena parte de la ciudadanía, todos a favor o en contra del eucalipto. Lo interesante de esta historia para nosotros no es si el eucalipto es bueno o es malo para Asturias, lo que probablemente no tenga una respuesta absoluta. Lo interesante para nosotros es que constituye una muestra de ese fenómeno que he llamado aprender participando. De hecho, la visibilización del debate en los medios de comunicación multiplicó las noticias, potenció el interés y la implicación de la población, generando cultura científica e intensificando a su vez la implicación social. Se trata de lo que en un estudio anterior denominamos el bucle de la participación formativa, donde implicación y enculturación son dos procesos que discurren en paralelo y se refuerzan recíprocamente. Un nuevo malentendido es el que conceptualiza la participación como algo invariablemente promovido por la administración, en una especie de gesto benevolente en favor de la gobernanza. Bueno, como muestra esta imagen, numerosos ejemplos de participación no invitada, no promovida por la administración, desmienten esa leyenda. Un caso bien conocido es el que ilustra esta imagen, el del movimiento popular Nunca Más, a raíz del desastre del Prestige en 2002. Una extraordinaria movilización social no promovida por la administración que entiendo que debemos entender como una forma de participación. De hecho, bueno, aunque debemos ser conscientes de sus riesgos, creo que la participación no invitada, no promovida por la administración, es un espacio imprescindible para la buena salud democrática de una sociedad. Se basa en el carácter fiduciario de los poderes públicos, ejercidos en nombre de un pueblo que detenta la soberanía y posee el derecho de revocar un gobierno que ha defraudado su confianza. Son, en la práctica, dos modos generales de participación, bien a través de un planteamiento propositivo de carácter inductivista en la participación invitada, o bien a través de una lógica falibilista popperiana centrada en la rectificación, en el caso de la participación no invitada. De hecho, la participación no invitada, más o menos espontánea, pero no invitada, es saludable y creo que hay que reconocerla como una forma legítima de democratización de la ciencia. Otro prejuicio común es el que tiende a concebir la participación invitada como un incómodo peaje que debe pagar la administración para asegurar la gobernanza. En un artículo clásico de 1990, Daniel Fiorino, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, resumía los argumentos que pueden justificar la participación,
mostrando que la participación va mucho más allá de planteamientos meramente éticos o normativos. En una primera razón o argumento, la participación, se diría, es la mejor garantía para evitar la resistencia social y la desconfianza hacia las instituciones. Este sería lo que él llama el argumento instrumental para justificar la participación. Un segundo argumento sí sería propiamente normativo y es el que facilita la participación sobre la base del reconocimiento de que la tecnocracia es incompatible con los valores democráticos. Y un tercer argumento a la base de la promoción de la participación como razón para la justificación de la misma sería lo que Fiorino llamaba el argumento sustantivo, a saber, que los juicios de los no expertos pueden ser tan razonables como los juicios de los expertos. De hecho, la complejidad de los problemas abordados por la ciencia y la familiaridad de algunos agentes sociales con respecto a esos problemas hacen en ocasiones de la integración del conocimiento local una forma de mejorar sustancialmente la evaluación técnica y también, eventualmente, la toma de decisiones. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, en la imagen, como se habrán dado cuenta muchos de ustedes, tenemos la fórmula del ácido triclorofenoxiacético, un pesticida similar al agente naranja. Este pesticida fue la causa del enfrentamiento a finales de los 70 y principios de los 80 entre el gobierno británico y los agricultores de ese país. Es un pesticida que eventualmente fue prohibido por el Convenio de Rotterdam de 2005. Bien, la historia de la polémica sobre este agroquímico es muy interesante para ilustrar ese tercer argumento, el argumento sustantivo. A finales de los años 70, los agricultores británicos denunciaron los efectos tóxicos que producía, entre ellos, el uso de este pesticida. En respuesta, el gobierno británico convocó un comité de expertos, el British Advisory Committee on the Safety of Pesticides, para estudiar esa denuncia de los agricultores. Este comité estaba constituido únicamente por toxicólogos y otros expertos y, tras el tiempo correspondiente, concluyó que las denuncias estaban basadas en conocimiento científico, conocimiento sistemático y poco fiable, y que el producto, este pesticida, era seguro. Los agricultores se enfadaron mucho, aportaron nueva información y presionaron a través de su sindicato. Finalmente, volvió a reunirse este comité y produjo un segundo informe, que concluyó exactamente lo mismo que el primero, pero a saber que el pesticida era seguro y que las denuncias eran conocimiento asistemático y poco fiable. Pero el segundo informe contenía un añadido que era un mundo de diferencia. El producto, decía el informe, es seguro siempre que se use del modo adecuado. Claro, ¿quiénes eran los verdaderos expertos sobre el modo real de utilización del producto? Efectivamente, los agricultores que habían sido despreciados por científicos. Es decir, para conocer la toxicidad de un pesticida, no solo hay que tener credenciales científicas, hay también que conocer sus condiciones reales de uso. Y sobre estas, quien tiene información no es el experto, sino el agricultor que lo utiliza. Ellos, los agricultores, sabían que los trabajadores del campo no siempre disponen de equipos de protección adecuados, que no siempre tienen oportunidades para esperar las condiciones climáticas óptimas, etcétera, etcétera. Ellos eran los verdaderos expertos, no sobre el modo adecuado, sino sobre el modo real de utilización. Un nuevo malentendido
es el que restringe la participación al mundo político, el que limita la participación a la toma de decisiones en políticas públicas. Una forma de desmentir ese prejuicio lo podemos ilustrar con el libro blanco sobre ciencia ciudadana de la Comisión Europea, fechado en 2014. Este libro ilustra este fenómeno muy interesante del citizen engagement, de la ciencia ciudadana, y pone de manifiesto que la aportación de la ciudadanía no se limita en la participación, no se limita a poner sobre la mesa una opinión o un punto de vista. Puede también contribuir con su esfuerzo intelectual o con recursos y herramientas que generan conocimiento. Por ejemplo, compartiendo capacidades de procesamiento de datos en computación, recolectando datos en lo que se ha llamado epidemiología popular, aportando capacidad de análisis en lo que se conoce como cognición distribuida, implicándose como sujetos experimentales o aportando nuevas perspectivas de análisis sobre la base de distintos presupuestos valorativos. De hecho, el anterior ejemplo del argumento sustantivo, el de los agricultores británicos, puede ser ilustrado para reforzar esta idea general. Si echamos un vistazo al proceso de producción de conocimiento para la toma de decisiones, que comienza con la identificación de un problema al que se dirige la I+D y culmina con la acción política, podemos apreciar que hay muchos pasos que son susceptibles de implicación ciudadana, incluyendo los de la propia I+D en la generación de conocimiento. Comenzamos este proceso con la identificación de un reto o problema que puede tener un origen técnico o un origen empresarial, una oportunidad empresarial, pero también puede originarse por la denuncia de grupos de interés o por una negativa percepción social. Seguimos con el planteamiento del problema, es decir, la valoración de grandes alternativas para hacer frente al problema. Este paso puede incluir la consideración de poner en marcha acciones de I+D para corregir el problema, pero también se puede contemplar la acción política o educativa orientada a mitigar o suprimir el problema original. Es, por tanto, un claro espacio para la implicación potencial de actores sociales afectados o interesados. En el caso de que el paso 2, el del planteamiento del problema, resuelva en favor de acciones de I+D, el siguiente paso sería la localización de recursos. También es clara aquí la potencial implicación de actores sociales afectados o interesados al responder a la cuestión qué tipo y volumen de recursos. A partir de este punto comenzaría propiamente dicha la I+D, a través del planteamiento de la investigación, con la determinación de elementos de juicio relevantes, que pueden ser epidemiológicos, clínicos, etcétera, pero también que podrían incluir el testimonio de las personas afectadas. Por tanto, nuevamente es necesario considerar la implicación potencial de actores sociales. Seguiría en el paso siguiente una fase en principio reservada al conocimiento experto, como es la del diseño experimental y la selección de modelos matemáticos o estadísticos relevantes. El siguiente paso sería el de la recolección y procesamiento de los datos, que claramente habrá una oportunidad para la posible ciencia ciudadana a través de fenómenos como el que se ha conocido como epidemiología popular. El paso siguiente sería la elaboración de conclusiones técnicas con el reconocimiento del nivel de incertidumbre si procede, abriéndose de nuevo un espacio potencial para la ciencia ciudadana. Concluida la fase de I+D, sería el momento de elaborar una recomendación política sobre la base de conclusiones técnicas y otros elementos de juicio relevantes, como de tipo económico, legal, etcétera, y por tanto nuevamente sería recomendable la implicación de actores sociales afectados o interesados
Y por último, el proceso concluiría con la toma de decisiones, es decir, con una acción política siempre sujeta al escrutinio de los actores sociales. Algunos ejemplos clásicos y otros más recientes de ciencia ciudadana, es decir, de implicación social en el propio proceso de I+D, a través de la aportación de datos o el concurso de nuevas perspectivas que pueden arrojar luz sobre un problema abordado por la ciencia, lo ofrecen los ejemplos que podemos ver en la diapositiva. Un ejemplo clásico es el de SETI at Home, que es un proyecto de finales de los años 90 de análisis de señales astronómicas de radio para la búsqueda de inteligencia no terrestre. Los participantes se descargaban un salvapantallas y compartían la capacidad de análisis de sus ordenadores cuando no estaba siendo utilizada. Otro proyecto es el de Compute Against Cancer. Es también un proyecto filantrópico de computación distribuida en la lucha contra el cáncer, iniciado en el año 2000. Se contribuye al estudio, entre otras cosas, de patrones de expresión génica de líneas celulares cancerosas o el papel del plegamiento de proteínas en el desarrollo del cáncer. Y también es a través de la capacidad de análisis de los ordenadores de los usuarios cuando no está siendo utilizada. Otro proyecto, este español, originado en España, perdón, es el de Observadores del Mar. Es un proyecto promovido desde nuestro país por el CSIC para estudiar el estado del Mediterráneo y la diversidad marina. Y en este proyecto los usuarios envían fotos geolocalizadas que dan apoyo a los investigadores para realizar su mapa del estado del Mediterráneo. El Community-Based Research es realmente un formato genérico para este tipo de participación. Se trata de investigación participativa basada en la comunidad, como en el caso de la epidemiología popular. El caso clásico de epidemiología popular es el clásico de la población de Woburn, Massachusetts, que en los años 90 recopiló datos sobre una incidencia muy alta de leucemia, presuntamente debida a desechos industriales carcinógenos de la industria local. Es lo que retrata una estupenda película del año 2000, Erin Brockovich, con Albert Finney y Julia Roberts. Y finalmente, no podemos dejar de mencionar la Wikipedia, el archiconocido reservorio de ciencia ciudadana, de contribución social en la generación de conocimiento. Aquí podemos ver la página web de Observadores del Mar, que pueden explorar, entre otras muchas iniciativas, como ejemplo de esta ciencia ciudadana, de esta contribución personal que puedan realizar los interesados para hacer avanzar el conocimiento en un campo científico particular. Bien, quisiera también que veamos algunos ejemplos de cognición y acción distribuida en el ámbito de la salud, y que creo que los encontramos en dos estudios clásicos de Steven Epstein y de Michel Calon y Bololona Harisoa, que son bien conocidos, pero que son muy elocuentes para mostrar los modos y las intensidades con las cuales los participantes no expertos pueden contribuir al avance del conocimiento en campos específicos relacionados con la salud. Un primer estudio se debe a Steven Epstein en su libro Impure Science. Es el estudio sobre el movimiento ACT UP, que resume AIDS Coalition to Unleash Power, donde ilustra cómo las presiones de este grupo de interés, ACT UP, a finales de los años 80, y sus críticas a lo que ellos llamaban la ciencia elegante de las facultades de medicina, como la de Harvard, una ciencia de la que se decía que era poco efectiva y que trataba a los pacientes como ratas de laboratorio,
concentrando casi todos sus esfuerzos en algo altamente tóxico y que no curaba, como el AZT. Esas críticas, decía, y presiones contribuyeron a ampliar las coberturas médicas, a reorientar las prácticas de investigación sobre la enfermedad y a modificar las políticas públicas sobre el SIDA, es decir, los paradigmas para el desarrollo y aprobación de fármacos por la FDA norteamericana. Otro estudio de referencia es el de Calón y Rabejarisoa, un estudio sobre la Asociación Francesa contra las Miopatías. En este estudio se muestra cómo desde los años 60 las familias implicadas, las familias de pacientes implicadas, se movilizaron reuniendo datos que permitieron corregir lugares comunes de la medicina de su tiempo acerca de la distrofia muscular, por ejemplo, acerca de la evolución de la enfermedad o la esperanza de vida de los enfermos. Y esta implicación de las familias permitió también la financiación de colectivos híbridos de investigación que reunían a investigadores biomédicos con padres de pacientes, tecnólogos y especialistas de diversas disciplinas. Eventualmente, las presiones de esta asociación influyeron en la reorientación de la investigación en el campo, redefiniendo los requisitos de los expertos al demandar la combinación del trabajo de investigación y la práctica terapéutica y redefiniendo también, como señalan Calón y Rabejarisoa, redefiniendo, repito, la identidad de los pacientes, pasando de la exclusión pasiva de un ser deforme próximo a la muerte a la inclusión activa de un ser humano que sufre una enfermedad. En las imágenes podemos ver a la izquierda una imagen de una de estas manifestaciones del movimiento ACT UP y a la derecha el logo de Teletón, la telemaratón que realiza todavía la televisión pública francesa para apoyar a las personas con discapacidades o enfermedades raras, especialmente las miopatías. Son más de 30 horas de presentaciones artísticas y entretenimiento. Bien, y por último, también deberíamos desmentir otro lugar común, otro malentendido frecuente, y es el de que la participación solo tiene ventajas. No solo tiene ventajas, tiene también riesgos. 3 riesgos que recoge la literatura son los que aparecen ahora en la diapositiva. Primero, la ineficiencia, puesto que la implicación de no expertos puede causar ineficiencia en el abordaje de problemas sociales relacionados con la aplicación del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico. En segundo lugar, la cooptación, puesto que esta participación, especialmente cuando tiene lugar a través de mecanismos no efectivos, puede dar lugar a una cooptación por parte de la administración que anule la discusión social y el escrutinio público, que es una práctica habitual de los grupos de interés sobre las políticas y acciones gubernamentales. Y en tercer lugar, la participación puede abrir la puerta a la instrumentación política de las experiencias de implicación social, puesto que no es infrecuente que grupos de interés políticamente opacos o posicionados políticamente en contra de la administración hagan uso de espacios de participación como herramientas de confrontación partidista o para conseguir visibilidad pública. Un ejemplo en urbanismo de este último tipo de riesgo lo ofrece el Plan Cabañal, un proyecto para abrir hasta el mar la ciudad de Valencia, que pueden ver en la diapositiva, mediante la extensión de una gran avenida, la avenida de Blasco Ibáñez, que pueden ver en la parte inferior derecha de la diapositiva. En el camino de la extensión de esta avenida se encuentra parte de un barrio viejo de pescadores, el Cabañal, que está señalado con el círculo azul. Este proyecto, desde principios de los años 2000, es causa de un intenso enfrentamiento entre, por una parte, un ayuntamiento democráticamente elegido frente a conservacionistas urbanos, agrupados bajo el eslogan Salvemos el Cabañal,
primero vecinos y después toda clase de asociaciones y el principal partido de la oposición municipal. Curiosamente, el proyecto fue originalmente concebido por el partido que, tras pasar a la oposición, catalizó posteriormente las protestas. En este caso, la protesta, esta forma de participación social comenzó efectivamente por la protesta de algunos vecinos constituidos bajo una asociación, Salvemos el Cabañal, que después tuvo réplica en otra asociación, Si Queremos, pero que en cualquier caso esta experiencia de participación acabó como una gran movilización que el ayuntamiento calificó de montaje político. Sea lo que sea, entiendo que se trata de riesgos inherentes a la gestión propios de cualquier sistema democrático, pero son riesgos que están presentes y de los que debemos ser conscientes. Bien, entramos ahora en la última parte de la presentación. Podemos preguntarnos dónde hemos llegado en este recorrido por los malentendidos, por las leyendas comunes de la participación. La conclusión más inmediata es que no hay una receta única para la democratización de la ciencia. Son muchos y diversos los mecanismos y procedimientos de participación pública en materia de ciencia y tecnología, algunos más eficaces y otros menos, unos que implican directamente a los ciudadanos y otros a sus representantes políticos, mediante la participación directa de estos o mediante su capacitación para la participación. No tenemos tiempo aquí para entrar en estos mecanismos. Están ampliamente descritos en la literatura, incluida la Wikipedia. Cada uno de estos mecanismos tiene mayor o menor intensidad en la construcción del conocimiento, bien con formatos de participación invitada o de participación no invitada. Aquí tenemos algunos distribuidos en este gráfico. Y también diversos mecanismos con mayor o menor intensidad respecto a su impacto en la toma de decisiones. Desde la simple recopilación de información, pasando por diferentes niveles de consulta, hasta la toma compartida de decisiones entre el gobierno y los ciudadanos o los representantes de los ciudadanos e incluso llegando a la delegación social de la decisión mediante un referéndum vinculante. En cualquier caso, hay una pregunta crítica que está en el centro de cualquier iniciativa. ¿Quién debe participar? ¿Solo los actores afectados? ¿También los actores interesados? ¿Los grupos de interés? ¿Qué nivel o niveles de la administración? Y debemos ser conscientes que responder de un modo a otro a esta pregunta puede orientar la resolución de una controversia en una dirección o en otra. En realidad, la cuestión de quién debe participar depende de otra cuestión previa, que es para qué queremos la participación. Si examinamos esta última pregunta, ¿para qué queremos la participación? ¿Por qué queremos la participación? En el ámbito de la participación invitada, en el ámbito de la participación invitada, veremos cómo la selección de los actores y la selección de los mecanismos depende del modo en el que estemos justificando la participación. Si asumimos un argumento puramente instrumental, el quién apuntará a los actores sociales con poder, con influencia, para evitar la resistencia social, haciendo uso de mecanismos de sondeo con los riesgos de ineficiencia y manipulación que esto conlleva. Si usamos un argumento sustantivo para normativo para fundamentar la participación, el quién participa apuntará a los actores afectados e interesados para respaldar o fundamentar la legitimidad democrática a través de mecanismos que tenderán a ser reactivos con los riesgos de la cooptación y la alimentación de la desconfianza entre los ciudadanos.
por la falta de efectividad de esa participación. Y si usamos un argumento sustantivo, el quién debe participar apuntará a los actores sociales relevantes para la codecisión o co-construcción del conocimiento a través de mecanismos anticipatorios con los riesgos propios de la gestión de un sistema democrático. Bien, y volviendo ahora, ya para concluir, a retomar un tema que se planteó al principio de la charla, los sentidos generales de la democratización, creo que es necesario tener en cuenta la riqueza semántica del eslogan democratizar la ciencia para apreciar el alcance del fenómeno. De hecho, hay una clara relación entre esos tres sentidos de democratizar la ciencia. La participación y la promoción de la ciencia creo que se refuerzan recíprocamente y conjuntamente contribuyen a intensificar la orientación social de la I+D. Es la idea que refleja la siguiente diapositiva. Antes me refería al Congreso Mundial sobre la Ciencia celebrado en Budapest en 1999. Una de las ideas que se repitió con más fuerza es la de que la fiesta ha terminado para los científicos. Se ha terminado la fiesta. Esta idea recogía la frase de una respetada política británica, Shirley Williams, la baronesa Shirley Williams, publicada en el Times a finales de los años 60. Shirley Williams se refería al fin de las clásicas políticas del laissez-faire en una ciencia socialmente opaca. Aquí tenemos a la baronesa. A la luz de lo que hemos visto, creo que deberíamos preguntarnos ahora, ¿realmente se ha terminado la fiesta? ¿Hay motivos para celebrar algo en una ciencia que tiende a dejar de ser opaca, en una ciencia que tiende a ser cada vez más abierta e inclusiva? Personalmente no tengo dudas. Creo que sí. Creo que no hay motivos para echar de menos el pasado. Hacer más porosas las membranas que separan a la ciencia de la sociedad, creo que no es debilitar a la ciencia, es fortalecer sus políticas mediante el apoyo social. Es enriquecer el avance del conocimiento mediante el concurso de la ciencia ciudadana. Desde luego existen riesgos, como existen en la gestión de cualquier sistema democrático, pero creo que el riesgo principal sigue siendo el de la parálisis y la inhibición ante los nuevos y complejos desafíos del mundo contemporáneo. Decía, y ya concluyo, decía un viejo proverbio griego que la aritmética puede enseñarse en las sociedades democráticas, pues su objeto son las relaciones de igualdad, mientras que la geometría, centrada en las proporciones de la desigualdad, es propia de las sociedades oligárquicas. Como muestra el formidable reto de la pandemia actual, la ciencia creo que es demasiado importante como para quedar solo en manos de unos pocos, como para permitirse la vía geométrica. Espero que haya sido de su interés. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, José Antonio. Ahora mismo ya están abiertos los micrófonos para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Sí, Agustín, no sé si tienes algún comentario. Bueno, no, yo quería darle las gracias a José Antonio por la intervención tan didáctica que ha hecho. La cuestión
que plantearía sería que, bueno, probablemente todo esto está muy bien en un plano teórico, pero en la aplicación práctica al problema cotidiano de la investigación puntual, que es lo que se aborda en un laboratorio de investigación básica, ¿cómo se articula esto? Bueno, es una pregunta muy general. También dependería del ámbito de la investigación, depende de muchas cosas. Si estamos hablando del ámbito de la salud y es una investigación básica que tiene un potencial claro de avance o para respaldar avances terapéuticos particulares, pues lo que muestran los estudios de caso es el interés de implicar a asociaciones de pacientes, las personas afectadas, en la puesta en común de esas líneas de I+D, de esas líneas de avance del conocimiento, como un espacio para compartir pues, puntos de vista y también para compartir datos, en caso de que sea relevante los datos que puedan aportar estos colectivos específicos que están personalmente muy implicados en la investigación de distintas enfermedades. Hay una película muy bonita que ilustra perfectamente estos espacios de implicación social en el avance del conocimiento en el ámbito de la salud. Es una película de los años 90, creo que en español se llamó El aceite de la vida, me parece, con Nick Nolte y me parece que era Susan Sarandon. Sí, El aceite de Lorenzo, sí. ¿Verdad? Que eran dos padres que tenían un hijo afectado por una enfermedad rara y ejercieron un extraordinario papel para apoyar la investigación en este campo a través no solamente recaudando fondos, sino también ejerciendo un trabajo autodidacta que les permitiera implicarse y tener y ser interlocutores de los expertos que estaban trabajando en el avance del conocimiento en este campo. Pero por eso digo que, bueno, desde un planteamiento muy general no hay una receta. Yo creo que no se puede decir hay que hacerlo así o hay que hacerlo así. Pero estos espacios de encuentro con los actores sociales potencialmente receptores de los frutos de ese trabajo, creo que es siempre valioso y tiene un potencial muy interesante. Claro, cuanto más básica sea la información, más difícil es encontrar estos espacios de interlocución, ese interés posible por parte de actores sociales. Claro, es que esa es la cuestión, o es una de las potenciales cuestiones, ¿no? Uno es el estudio de caso a partir de un problema concreto, con una implicación pues, muy concreta, como era el caso que decías, ¿no? Que además creo recordar que eran padres de conocimientos elevados, es decir, de formación elevada, un poco alejado pues digamos, de esta ciencia ciudadana, sino ya bien ilustrados. Y otra cosa es pasar del estudio de caso concreto a una sistematización de la implicación del ciudadano en las políticas científicas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de políticas científicas, no se enuncian en aspectos puntuales ni en aspectos de caso, sino en grandes líneas generales, ¿no? Eso veo un problema real, ¿no? Y por último, ya es la última cuestión que voy a plantear, es si la implementación de estas, llamémosle política de democratización de la ciencia que ha recogido no solo el plan europeo, sino también el plan o el futuro. Bueno, ¿cómo se llama? Ahora ya se llaman estrategias, ¿no? Estrategia. Estrategias estatales, ya no son estrategias nacionales para no ofender, ¿verdad? Estrategias estatales de ciencia y tecnología ha incorporado conceptos de democratización de la ciencia. Esto significa que cuando yo redacte o esté intentando redactar mi proyecto de investigación en cualquier cosa, en cáncer, en dolor, qué sé yo, en reumatismo, en lo que sea,
he de aportar necesariamente un enfoque social basado en criterios ciudadanos de qué es lo que debería de aplicarse en estas situaciones concretas. Porque esto sí es realmente puede cambiar muchísimo los enfoques y los énfasis en las elaboraciones de los proyectos de investigación. No sé si tienes alguna idea o alguna noticia en este sentido, pero sí me gustaría algún comentario si es posible. Bueno, como he señalado antes, democratizar la ciencia no es solamente abrir espacios en el diseño de las políticas públicas o incluso en el avance del conocimiento, cuando eso es posible, ¿no? En líneas aplicadas de investigación a los ciudadanos. No es solamente llevar los ciudadanos a la ciencia, sino también llevar la ciencia a los ciudadanos. Es decir, trabajar en el sentido inverso. No solo promover la huella de la ciudadanía en la ciencia, sino de la ciencia en la ciudadanía. Y es un elemento complementario muy importante para acercar a la ciencia y la sociedad, que es la meta general que tienen todas estas políticas y estrategias. Y en eso, con respecto a lo que decías de los proyectos de investigación, pues creo que es muy importante seguir avanzando en la línea que todavía tímidamente se ha comenzado a trabajar, y es la de que exigir a los investigadores que no solamente rindan cuenta ante los pares, lo cual es fundamental para asegurar la calidad del conocimiento científico, pero sino que no solamente, repito, rindan cuentas ante los pares, sino que también rindan cuentas ante los impares, ante los legos, ante los ciudadanos que están interesados en los frutos de esas líneas de investigación. Y esto es algo que todavía, bueno, pues no se recoge adecuadamente en las convocatorias de promoción del avance del conocimiento en los distintos campos. Esta exigencia de rendir cuentas ante los impares, es decir, de incluir elementos de divulgación, de difusión social del conocimiento y no solamente de circulación académica de este para validar sus contenidos. Es lo que quería resaltar, esta importancia de incluir a la sociedad en esa proyección del conocimiento que va implicada en cualquier proyecto de investigación, rendir cuentas ante los impares y no solamente ante los pares. De hecho, como sabes, Agustín, y mucha gente comparte, la actividad de divulgación de un científico muchas veces tiene que esconderse cuando está opositando o concursando a un puesto donde un comité académico está valorando negativamente esa actividad de divulgación. Sabes que muchas veces hay que hacer un currículum B, que es el depurado de cualquier blog, de cualquier libro de divulgación, de cualquier conferencia divulgativa, porque no es visto con buenos ojos por las comisiones evaluadoras de plazas o por las comisiones nacionales que están otorgando sexenios o están reconociendo méritos. Y eso, bueno, es un lastre que tenemos en el sistema y, desde mi punto de vista, y que nos impide seguir avanzando en ese acercamiento entre la ciencia y la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna intervención? Hola, buenas. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Vale, yo me llamo Mario y tengo una duda. Cuando comentabas las desventajas de la participación ciudadana, dijiste que se podía caer en la ineficiencia, si no recuerdo mal, que era como el riesgo que había cuando las decisiones no estaban tomadas por expertos. Pero también comentaste un poco al principio de la exposición que no podíamos marcar un límite formativo a la gente para participar. Entonces, mi duda viene a ser que asumir ese riesgo hasta qué punto es asumible, porque puede haber circunstancias en las que ese riesgo, cuando las decisiones no son tomadas por expertos, o sea, puede ser peligroso, ¿no? Ciertamente, tienes razón, y no hay una receta general para resolver ese problema. Por un lado tenemos el riesgo de la ineficiencia, pero claro, depende del tipo de decisión y depende del tipo de problema.
Si se trata de una crisis sanitaria o una crisis alimentaria, pues realmente ponerte a crear espacios de participación para dilatar la respuesta a un problema que es urgente, pues no parece muy sensato. Pero si estás abordando otro tipo de problemas acerca de, por ejemplo, de retos, acerca de la localización de recursos, de invertir más o menos dinero en ciertas áreas prioritarias, pues que no requieren respuestas urgentes, pues sí es más factible crear estos espacios para que los ciudadanos aporten sus opiniones y puedan contribuir al direccionamiento de la ciencia hacia las demandas sociales. Depende del tipo de problemas, depende del contexto. No hay una respuesta única para ese desafío o esa tensión que yo creo que se ha expresado de un modo muy inteligente. Vale, gracias. Me imagino que entonces las cuestiones que... Es decir, ¿quién decide entonces qué cuestiones lanzamos a la ciudadanía y qué cuestiones no? Bueno, pues es una meta pregunta también muy interesante. Pero date cuenta también de que no solamente contamos con espacios de participación invitada, sino de participación no invitada. Y que aunque una administración pueda decidir que ciertos temas no pueden ser sometidos al juicio de la ciudadanía, bien por la urgencia de las respuestas que requieren o bien por el nivel de conocimientos que demandan para poder aportar una opinión sensata, aunque la opinión pueda decidir eso, no someter ciertos temas al juicio de la ciudadanía puede, y está en su derecho, hablar sin ser invitada a hacerlo. Y es lo que ocurre habitualmente con las protestas sociales. Vale, gracias. Bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Parece que no, pues yo creo que podemos dejarlo aquí. Muchísimas gracias, José Antonio, muy interesante la charla. Gracias a vosotros.